Son días, pero no son buenos. No es bueno que te quieran acostumbrar a la miseria y la pobreza. Es un día más en el que no sabes qué vas a comer ni qué le darás a tus hijos. No son buenos momentos en los que reina la impunidad y la mentira. Días en los que no hay justicia, solo injusticia. No son buenos los que creen que todo se compra, que el dinero lo es todo. El cambio es cambiar. Corrupción por honestidad. Impunidad por justicia. Inseguridad por seguridad. Pobreza por bienestar. Conéctate al Poder Ciudadano con Milagros Ortiz Bosch. Poder Ciudadano es el vocero de Unidos por el Cambio. Su papel fundamental es conversar con el ciudadano, con cada uno de ustedes, donde quiera que estén, en una montaña, frente a un río, en una ciudad, en un barrio, para que vayan descubriendo las oportunidades que va ofreciendo en el programa de gobierno Luis Abinader. Es un programa que se transmite por 2 canales de televisión y el que tienen eco 3 emisoras de radio en todo el país y todas las réplicas en los canales que tienen que ver con la candidatura del candidato Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno. Y todos los amigos que desean replicarnos y retuitarnos, como se dice hoy en día, tienen una oportunidad de difundir ideas, principios, conversaciones, aprender. Como esta tarde, hoy en este espacio de 6 a 7 de la noche, tenemos a don Miguel Sarajado. Es el hombre que ha diseñado el concepto de política social desde el Partido Revolucionario Moderno, pero contenidas directamente y vigiladas, estructuradas dentro de todo el programa de gobierno que está presentando al país don Luis Abinader. Primero, el candidato, las ideas, el partido también desde antes, pero el hombre que conoce de cómo desarrollar un país desde que no, como explicaba ayer profundamente don Wilfredo Lozano, no puede haber desarrollo si hay desigualdad. El desarrollo se hace para que haya igualdad, para que haya inclusión. Entonces nadie lo va a explicar mejor que Miguel Sarajado. Miguel, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, es un placer para mí. Tú sabes que no es conmigo, ahí está la cámara. Yo quiero que tú le expliques a la gente el concepto fundamental en que se desarrolla el programa de gobierno del candidato del PRM, Luis Abinader. Miren, doña Milagro, la idea fundamental del programa de gobierno surge de un diagnóstico muy básico. Ciertamente la economía dominicana ha crecido mucho. Ha crecido desde el año de 1950, no en los últimos 5 años, 10 años, como se ha dicho, no. La República Dominicana tiene un ritmo de crecimiento sostenido por encima del 5% anual desde 1950 hasta el 2020. Y superando cosas terribles. Somos la economía que más ha crecido. Además, en ese periodo hemos tenido solamente 6 años recesivos y es un crecimiento muy estable. Una situación única en América Latina. A pesar de ese crecimiento, la velocidad con que ha mejorado la calidad de vida de la gente ha sido muy reducida. Nos hemos quedado atrás. Otros países con igual o menos recursos que nosotros han avanzado más. ¿Y eso por qué es eso? Bueno, porque sencillamente la economía dominicana crece en sectores que no generan empleo y los empleos que se crean son de mala calidad. A eso se le agrega una mala calidad del gasto social. Históricamente habíamos tenido un muy bajo gasto en educación, en salud, no hemos hecho las inversiones necesarias en agua, en saneamiento, en fin, en todos aquellos aspectos que tienden a mejorar la calidad de vida de la gente. Y nos hemos retrasado mucho. Adicionalmente a esto está el tema de la institucionalidad. El país se ha ido retrasando en los cambios institucionales. Si yo comparo el nivel de institucionalidad que deberíamos tener con la riqueza por habitante, nosotros tenemos un gran rezago
comparado con el mundo. Somos el segundo país del mundo donde la distancia entre el nivel de institucionalidad que tenemos y el que deberíamos tener con relación a la riqueza por habitante, somos la segunda distancia más grande. Es decir, este país ha desaprovechado las oportunidades. Somos el séptimo país del mundo. O sea, para ayudarle en la comprensión, teniendo la posibilidad de transformar la sociedad, de incluir más gente, de que más gente, más personas, más ciudadanos se beneficien, tenemos una distancia entre esa posibilidad y lo que realmente ha pasado. Exactamente. Cuando te regalan una fundita, te está regalando la comidita del día, pero no te está resolviendo el problema de tu desarrollo, de tu inclusión, de tu integridad, de tu respeto como ciudadano. Y eso es lo que hay, en este caso, en el planteamiento que estás haciendo, que cambiar. Exactamente. Y por eso nuestro objetivo fundamental es mejorar la calidad de vida de la gente. Ese es el objetivo número uno. Ahora, ¿qué significa mejorar la calidad de vida de la gente? La cotidianidad, señor. Que la gente pueda tener comida, que la gente pueda tener un buen trabajo, que la gente pueda tener un servicio de salud, un servicio de educación, que pueda tener agua potable en la casa, que pueda tener saneamiento. Prender la luz. Prender la luz. Que cuando uno se levanta en la mañana, justicia, prenda el radio o la televisión, haya luz eléctrica, electricidad, en fin, es la vida cotidiana de la gente. Entonces, eso determina, ese esfuerzo, esa característica de que de nuestro objetivo de mejorar la calidad de vida de la gente, entendida esta como mejorar la vida cotidiana de las personas, nos lleva a 3 principios fundamentales del desarrollo que están implícitos en el programa. En el programa. Primero, el desarrollo no es un problema técnico, es un problema de relaciones de poder. O sea, por ejemplo, vamos a explicar eso bien, relaciones de poder. Exactamente. No es un problema de que se sabe lo que hay que hacer. Se sabe lo que hay que hacer. Ahora, pongamos un ejemplo, que es un ejemplo que a mí me llega muy, me preocupa, siempre me llega muy profundamente. El nivel de privación con que vive una persona con discapacidad no es porque no haya leyes que lo protejan. Es que esas leyes no se cumplen y no pasa nada. Y no pasa nada porque ese grupo poblacional no tiene el poder social necesario para obligar a la sociedad a que se cumpla la ley. Obligar al gobierno a que se cumpla la ley. A que ejecute la ley. A que ejecuta la ley. Exactamente. Entonces, eso es lo primero. El problema, el poder es una garantía y por eso hay que crear poder ciudadano. Ese es el fundamento del poder ciudadano. Hay que crear un poder ciudadano para garantizar el desarrollo de la sociedad. Pero vamos a explicarle algunas cosas que ha logrado el poder ciudadano, porque era muy baja la inversión en educación. Y con el 4%, las marchas y las marchas y las marchas. Eso es poder ciudadano. Se logró con poder ciudadano cambiar el aporte presupuestario. Así es. Que lo establecía la ley, que no se cumplía, porque lo que se marchó fue para que se cumpliera la ley. Poder ciudadano. Ahora, se cumple el poder ciudadano y se aísla, no se le da participación al ciudadano para vigilar aquel proyecto que se hizo, porque todos los candidatos presidenciales firmaron un acuerdo, un pacto con educación digna de lo que se iba a hacer. Eso se fue aislando, porque el gobierno que llegó al poder con el 4% del mismo partido, pero de otro candidato, tomó ese dinero para hacer construcciones, muchas inversión inmobiliaria, como dice Raquel Pérez. Un formidable negocio inmobiliario. Entonces, ese negocio le quitó a la educación la calidad. ¿Por qué? Porque el poder ciudadano que marchó, no estaba presente para imponer o para hacer posible que se hiciera el plan que había elaborado la sociedad para aplicar con el 4%. Exactamente. Ese es el caso más hermoso de lo que es el poder ciudadano. Así es. El segundo punto es que el desarrollo no es una aventura personal. No es que yo voy a coger una yola
irme a Puerto Rico y de Puerto Rico conseguir un avión y irme A Nueva York. a Nueva York, ¿no? Y allá en Nueva York hacer alguna riqueza o lo que sea. El desarrollo no es una aventura personal. Ahora, quien se desarrollan son las personas. Es Pedro, es Juan, es María, es José. Pero para que ese desarrollo se dé, para que esa persona esté educada, esté en salud, tenga un medio de transporte, se necesita una acción colectiva. Se necesita una acción del Estado que ofrezca un sistema de salud, que ofrezca esos tres principios fundamentales en el programa que definen nuestra concepción de desarrollo. El primer elemento es que se necesita poder, hay que construir poder. El desarrollo no es un problema técnico, es un problema... Se planea, se estudia. El problema está resuelto desde el punto de vista técnico. Obligar a hacerlo. Exactamente. Compelir a hacerlo. Pero para que se pueda lograr eso, se necesita que en la sociedad haya poder, porque el desarrollo implica en cierta forma redistribución del poder, equidad del poder. Voy a poder citar un ejemplo. El nivel de privación que tiene una persona con discapacidad no es porque no existan leyes que los protegen, es que esas leyes existen, no se cumplen y no pasa nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que por otro lado, ese grupo poblacional no tiene el poder necesario para obligar al Estado, para obligar a la sociedad a que se cumpla, ¿no?, esa ley. Y esa es la base de cualquier estrategia de desarrollo. El poder ciudadano, la construcción de poder, porque eso contribuye inclusive a la puja distributiva. O sea, cómo se distribuye el excedente económico que se genera depende de las relaciones de poder. El segundo elemento, doña Milagro, tiene que ver básicamente con el territorio. Las oportunidades hay que crearlas donde vive la gente. Y por eso el territorio, la territorialización de las políticas sectoriales es un elemento constitutivo de la propuesta. Eso quiere decir que hay que llevar, si es agua, no en las ciudades, también en donde quiera, en los municipios, en la parte rural. Si hay que dotar de servicios, luz, si hay que tratar de hacer higiene, de dar que los pisos, las casitas, la construcción de vivienda, no es un solo sitio. Eso también crea el gigantismo, la macrocefalia de algunas ciudades, de algunos países en relación con algunos puntos vitales. Hay que crear las oportunidades donde vive la gente. Sí. ¿No? Y el tercer elemento, que es también muy importante, es que el desarrollo no es una aventura personal. Quien se desarrolla son las personas, es correcto. Es Juan, es María, es Pedro, José, quien está educada, que está en salud. No es los países que se desarrollan, ni son las cosas, es la gente. Ahora, no es una aventura personal, porque esa persona, para que esté educada, para que esté en salud, para que tenga un medio de transporte, requiere del colectivo, del Estado, a través del sistema educativo, del sistema de salud, del sistema de transporte. Pero ahí gana todo el mundo, porque para usted desarrollar una industria, usted necesita trabajadores sanos, necesita un personal que llegue a tiempo, que se traslade a tiempo a donde está la función de trabajo. Entonces, este desarrollo que se plantea con estos tres principios, esos tres principios van a donde es la principal función del Estado, que es la inclusión, la garantía de la participación, el derecho a participar en el desarrollo, en el crecimiento, pero protege también porque crea las condiciones para el desarrollo del país en términos industriales, en términos profesionales, en la seguridad, Miguel, que es la creación de un trabajo, de un salario digno, que es fundamental. Así es. Para que estos tres hacían la cosa. Sí, y ahora, esto me da la base para tener cuatro áreas de intervenciones. La primera área de intervención es que el Estado tiene que contribuir a crear poder ciudadano. ¿No? ¿De qué manera? Bueno, crear los espacios, no cooptar a esos grupos, sino crear los espacios para que la sociedad pueda participar.
Al final de cuentas es una decisión de la sociedad crear ese poder. Ese poder no se transfiere, sino que se crea. Y es la sociedad movilizada quien lo crea. Entonces, la primera línea de intervención es crear poder ciudadano. Vamos a decir lo que es crear poder ciudadano. Que si hay que hacer vedurías, hay que hacer auditorías, y tiene que participar la ciudadanía para que sean veraces. El gobierno puede crear, decir, necesitamos o vamos a crear 20, 40, 50 mil, 2.000 auditorías. Pero la va a escoger, la va a designar el gobierno. No. Si el gobierno es que la designa, el veedor va a estar comprometido con el gobierno. Es la sociedad, esos organismos, ya sean profesionales, ya sean patronatos, ya sean esos sectores sociales de la comunidad, ya sean padres y amigos de la escuela, ya sean la gente que funciona y vive alrededor de un hospital. Lo que tienen que crear, cómo van a observar para ellos y para el gobierno. Y entonces un gobierno con los ojos abiertos donde quiera va a crear inevitablemente la transparencia. Pero hay el programa. Ya la obligación, en cierta forma, es un mecanismo que obliga al gobierno, porque obviamente en el gobierno lo más fácil que puede haber es decir, yo me quiero salir de eso. Sí. Pero si yo no tengo una fuerza social que me obliga, que te ve, que me ve, que te sigue. Exactamente. Entonces me veo presionado, me veo obligado a rendir cuentas. Pero, en primer lugar, y tú me habías hablado de ese tema alguna vez, que hay mecanismos que el Estado tiene que crear y fortalecer para facilitar esa labor del ciudadano, de la ciudadanía. Primero, ya hemos hablado todo de una Procuraduría General Independiente, pero ¿y la Cámara de Cuentas? Que es el organismo de control y es la entrega de las auditorías públicas, publicarlas para que pueda el ciudadano valerse o tener un instrumento fundamental de análisis. Y además, y la ley de libre acceso a la información, tanta información que te llega, el gobierno tiene que obligarse a cumplir, a publicar la auditoría. Absoluta transparencia. Exacto. Porque eso es lo que garantiza el desarrollo, ¿no? Esos mecanismos son lo que garantiza el desarrollo. El otro área de intervención es que tenemos que aprender a hacer la política de una manera diferente. Así. La política que se ha hecho en el país tradicionalmente es el clientelismo. Pero el clientelismo es la negación de los derechos y por lo tanto la negación de la democracia y por lo tanto la negación de la construcción de un poder participativo. Y no desde el punto de vista personal, es de la sustracción, porque hay que decirlo, de los recursos que son del pueblo. Claro. Porque el que se beneficia, el que reparte el clientelismo, quiere coger el poder de control. Y el que te controla no hace democracia. Darte como favor lo que te corresponde como un derecho. Como un derecho. Eso es fundamental. Eso implica que la política hay que hacerla de manera diferente. La política tiene que ser un espacio de concertación, de convocatoria, de creación de consenso, ¿no? De participación. Esa es la política. Lo decía Luis Abinader en el cierre de la cumbre. Él decía, esa cumbre no se ha cerrado. Esa cumbre va a ser yo quiero que la convirtamos en un estilo, de una manera de consulta, de conversación permanente, para poder gobernar con la gente incluida. Exactamente. Incluida. Bueno, tenemos que hacer una pausa y volvemos un ratito. Imagínate que aquí estuviéramos reunidos todos los dominicanos. Una tercera parte seríamos de zonas rurales, con escasos servicios y muy pocas oportunidades de trabajo. Nuestros hijos no tendrían escuelas ni centros de salud cercanos. Otros serían de ciudades, pero de zonas vulnerables. Allí viven en condiciones precarias. A una buena parte le niegan el trabajo por ser mujer, por vivir en un barrio pobre, por tener un afro o hasta por tener un tatuaje. Ellos tienen que crecer sabiendo que la igualdad de oportunidades es un derecho de todos. Aunque somos diversos, hay algo más fuerte que nos une, y es la necesidad del cambio. Este es el cambio que te propongo. Unidos venceremos. En nuestros primeros 100 días de gobierno, enfrentaremos la delincuencia, mejorando las condiciones de vida de aquellos que tienen la responsabilidad de cuidarnos, porque necesitan mejores condiciones para brindar seguridad.
Nosotros dignificaremos el trabajo de los militares y policías, garantizando un sueldo mínimo equivalente a $500 mensuales. Hoy, la inseguridad es un problema, pero en el gobierno del cambio y la esperanza nos ocuparemos de la solución. Unidos, venceremos. Unidos venceremos. Vota 2, vota PRM. Bueno, estamos, como todos están enterados y conociendo esa figura tan querida, con Miguel Sarajato, el hombre que ha diseñado, ha tenido en cuenta la importancia de las políticas públicas como un elemento transversal quizás de todo el programa de gobierno, porque un gobierno trabaja para el país, para el público, para la gente. Y entonces el concepto novedoso que se agrega en este programa de gobierno es que está diseñado desde las políticas públicas. Primero, Miguel, nos explicaste los 3 principios fundamentales. Bueno, el objetivo, calidad de vida de la gente. Sí, el objetivo. 3 principios. 3 principios. Y estábamos los 4 ejes. 4 áreas de intervención. 4 áreas. Las 2 primeras las hemos explicado. Tenemos que ir a la tercera y a la cuarta. Exactamente. Antes de La llegar primera es creación de poder ciudadano. Poder ciudadano. ¿No? La segunda es cambiar la forma de hacer la política. No sé si nos quedó claro lo que yo quería explicar. Que poder ciudadano, un ejemplo que la gente conoce, es el que acá vivimos hace unos años con el 4%. Exactamente. No sé, como decía Miguel, son principios que están establecidos en la ley, derechos que están establecidos en la ley y que no se ejecutan. Él lo explicó muy bien con las leyes de la discapacidad, que están en las leyes, pero no se ejecutan. En el 4% tuvimos las marchas y las remarchas para hacer que la ley, que era la ley 6697, la ley de educación, que establecía un presupuesto determinado para la educación, que no se cumplía. Las marchas hicieron posible frenar ese deterioro y hacer realidad que el presupuesto se cumpliera. Y ganamos una batalla de poder ciudadano, todos juntos. Pero ¿qué pasó? Que ese convenio de aprobar el 4% lo consiguió la coalición por una educación digna y tenía un programa para ejecutarse. Llegó el gobierno de don Danilo Medina, ejecutó el 4%, que era una obligación que habíamos impuesto a los ciudadanos. Pero ¿qué pasó? No se cumplió el papel, se usó para hacer un magnífico negocio de construcción y de inmobiliario. Y se dijo lo que quería el pueblo que se hiciera con ese 4%. Ese es un caso, Miguel, de no aplicación, de no ejecución del poder ciudadano. Exactamente. Eso es un ejemplo que queríamos dar para que se entienda muy bien el primer eje del programa. Entonces, la segunda área de intervención, como había mencionado anteriormente, es cambiar la forma de hacer la política, Sí. ¿no? Basada en una política donde la política sea un espacio de convocatoria, de concertación, de propuesta, de creación de consenso. El tercer elemento tiene que ver con la innovación. Y la innovación tecnológica, hay que cambiar la forma de producir en la sociedad dominicana, vinculándolo más al tema de la producción, de la innovación en las empresas y la innovación, o sea, tecnológica y la innovación organizacional. ¿Y qué consiste el aporte del gobierno para lograr eso? En entendimiento con un sector, porque el Estado no aspira a ser el productor. No. Usted tiene una serie de costos que se crean en la sociedad por la forma como está estructurada, organizada. Por ejemplo, el transporte. El transporte no es un problema tecnológico de envergadura, de un microchip a la luna. No, el problema de transporte es que hay una estructura institucional que no permite, que genera costos adicionales y nos hace menos competitivos como país. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que organizar el transporte y eso es innovación organizacional. Es decir, crear un sistema de transporte que permita a la gente vivir, pero que al mismo tiempo sea eficiente, ¿no? Que abarate. Que abarate. Y evitemos el costo que tiene movernos en la ciudad de Santo Domingo, que a veces hay que agregar 2 horas, 1 hora para caminar 5 kilómetros o 6 kilómetros. ¿No?
Y el cuarto factor tiene que ver... Ese, el tecnológico, tú pusiste un ejemplo del transporte, pero vamos yo más allá. Hay que cambiar sistemas obsoletos de producción. Por eso hablamos de la organización de la innovación tecnológica. Y hay una dimensión que abarca muchos que es la empresa, donde nosotros tenemos que ayudar a la empresa a que pueda a adoptar esos cambios tecnológicos, ¿no? Pero hay otros cambios que son innovaciones tecnológicas que tienen que ver, con innovaciones organizacionales que tienen que ver más que nada con la forma como está funcionando la sociedad. ¿No? Que genera altos costos y que genera retardo. O sea, a veces una inversión que tiene ya un financiamiento en un banco y no entra en la producción causa un recargo de costos innecesarios. Y el cuarto elemento tiene que ver con reorganizar al Estado. O sea, tenemos un Estado que no tiene ninguna capacidad de liderazgo, que es muy ineficiente, muy ineficaz, que tiene instituciones que son redundantes. En fin, hay que reorganizar el Estado para mejorar el impacto de la intervención estatal en la economía y en la sociedad. Miguel, pero mi impresión también es que cuando uno llega, el caso de la experiencia mía, uno llega a una institución y encuentra ese entusiasmamiento, pero también encuentra un personal que tiene una experiencia acumulada de procesos y honestidad. Esa modernización es el reconocimiento de esos valores. Claro. También no es incorporar esos valores con una forma diferente, con un tratamiento de oportunidades diferentes, de desarrollo de su trabajo, ¿verdad? Sí. Es así la cosa. Y bueno, y finalmente, doña Milagro, tenemos 7 ejes transversales en todo el programa de gobierno. ¿Qué significa un eje transversal? Bueno, un eje transversal son una serie de temas que deben estar incluidos en la formulación, ejecución y ser un criterio de evaluación de todas las políticas públicas. Y entre eso está primero género. Nosotros no podemos pensar hablar de equidad, de una sociedad equitativa, una sociedad donde vamos a mejorar la calidad de vida, si de alguna manera el 50% de la población está excluida. La mujer. Entonces ese es un tema. Y ese sí que es un concepto que crea igualdad. Exactamente. Un criterio de igualdad. Exactamente. O sea, es un tema central en todo esto. En segundo lugar, nosotros tenemos que transversalizar el tema del territorio a todas las políticas públicas, porque tenemos que garantizar que en todas las políticas públicas, todas, de un modo u otro, impactan al territorio. Y tenemos que garantizar... O sea, lo rural, lo urbano... La provincia. Montecristi, Dajabón... O sea, que el desarrollo no sea... Hay una enfermedad muy, muy extraña en la que la gente le crece... elefantiasis, le crece un pie o un brazo. O lo que se ha llamado la microcefalia de las grandes ciudades del mundo. Sí, claro. Que se tragan en el país. Entonces, aquí hay un desarrollo armónico que va a tender a que llegue a todo el mundo, no a la exclusión, no que se sientan parte de ser ciudadanos dominicanos atendidos por su gobierno. Así es. El tercer eje importante, transversal, es la transparencia. Desde luego. No, la transparencia hace las cosas más difíciles, eso es verdad, pero le da legitimidad. Pero te la comienza a ser difícil, pero después te da una facilidad fuera de serie. Porque la gente aprende que es por esa vía que se va a hacer y todo el mundo tiene que conducirse de manera transparente. La experiencia mía que instalé, quizás el primer sistema de transparencia con acceso del internet. Yo podía ver hasta un centavo que se gastaba en la Secretaría de Educación. Yo recuerdo que una vez alguien me dijo, ¿por qué pones un peso? Porque un peso se gastó. Entonces, al principio fue difícil, pero después era una alegría. Todo lo que da transparencia, el país anhela vivir así. Claro, transparencia. Yo debo decir que a mí mucha gente me saluda con cariño todavía. Y de eso que se recuerdan de mí. Y eso no le dio beneficio a nadie. No enriqueció a nadie. No hizo más poderoso a nadie.
Y yo tengo la alegría de saber que eso se puede y se debe hacer porque nos hace mejores a todos. Así es. No te interrumpo. El otro elemento importante es el tema de la sostenibilidad. Y la sostenibilidad tiene una dimensión muy particular en República Dominicana. Nosotros esta es la vulnerabilidad que se deriva de nuestra condición de isla. Nos sitúa entre los primeros 20 países, quizás hasta los primeros 15 más vulnerables del mundo. Somos un país en extremo vulnerable al cambio climático y al impacto de los desastres naturales. Del efecto invernadero. No, y por ejemplo, los ciclones. Los ciclones. El Irma y los dos ciclones que desafortunadamente atacaron a Puerto Rico. ¿No? Pero aquí vivimos, todavía hay una generación, 2 generaciones detrás de mí que vivieron el David. Exactamente. ¿No? Entonces, ese tema es sumamente importante y requiere una atención especial. ¿Cómo vamos a abordar el tema de nuestra condición de insularidad? ¿No? ¿Cómo vamos a hablar, por ejemplo? Muchas veces me dicen, cuando me hablan de empresas o empresas mineras o de algunos sectores, me dicen, no, porque en México se hace tal cosa, porque en Brasil se hace tal cosa. Sí, el impacto del cambio climático en Brasil va a ser muy diferente al impacto del cambio climático en la República Dominicana. De un país cuyo renglón turístico es tan incidente Exactamente. en los números económicos de la República Dominicana y cuya playa y cuyo ambiente, cuya combinación y cercanía con el mar es tan importante en ese desarrollo turístico. Así es. El otro tema es rendición de cuentas. No podemos gobernar pensando en la gente si no hacemos rendición de cuentas. Si no hay rendición de cuentas, no hay legitimidad, no hay creencia. La gente no nos va a creer, no vamos a tener legitimidad en lo que hacemos. ¿No? O sea, la gente no va a pensar que estamos haciendo la cosa correcta si no le rendimos cuenta. Entonces, Miguel, vamos a tratar de decirlo como lo recibo yo. Si para poder alcanzar el desarrollo, que es el desarrollo real es la eliminación, el vencer la desigualdad. Hay 7 temas fundamentales, 7 ejes, que si no lo insertamos en el accionar diario de un gobierno, no lo vamos a alcanzar. Entonces, cuando hay que preguntarle a una gente, ¿va a ser posible ese gobierno? Pregunte cuáles son los ejes fundamentales de su gobierno. El que no te lo dice, está hablando de lo mismo de siempre. Nosotros queremos decir que el poder ciudadano es actuar de manera, enfrentar, de manera enfocar de manera diferente lo que es el desarrollo para el bienestar de la gente y del progreso dominicano. Entonces, rendición de cuentas. Si no rendimos cuentas, no sabemos qué se está haciendo con el dinero. Exactamente. Transparencia, para saber que se hace bien y que todo el mundo, todos los ciudadanos tengan derecho a saber lo que se hace. El medio ambiente. En la condición de insularidad. Sí, porque somos una isla y como que te agregué, que depende mucho del turismo. Exactamente. Su gran empresa creada últimamente es el turismo. Entonces tenemos rendición de cuentas, transparencia, sostenibilidad. Tenemos aquí también territorio. Incorporar el territorio que como llega parte allá. de nuestra concepción. La política que tiene que ver con la mujer. Exactamente. La participación de la mujer. Y 2 más. ¿Y 2 más que son? Bueno, acciones específicas para los grupos más vulnerables. Exacto. Aquellos grupos que porque ese es el papel del Estado. No podemos dejar atrás grupos humanos destruidos, sino tenemos que ir preparando grupos humanos que van a subir socialmente. No será una carga, ni para la familia ni para la sociedad. Son grupos que por su condición, por edad, por su condición etaria, ¿no? Ya sea envejeciente o niños discapacidad, niños especiales, enfermedades catastróficas, ¿no? Población en situación de pobreza, madres adolescentes. Esa población necesita una atención especial y que hay que darse como derecho. Es un derecho de esa población, ¿no? Y hay que darles. ¿Y la primera? ¿No? Y finalmente está el tema de la transformación digital. Sí.
el mundo cambió. El mundo había cambiado, pero No nos dábamos cuenta. la subjetividad del cambio la estamos Sí. viviendo ahora. La La función pandemia. de las redes en la Sí. pandemia, Mira. en las reuniones por Zoom, todo lo que ha cambiado. Este programa está siendo editado por técnicos del PRM y en un local establecido para el PRM para hacer esto. Antes no lo teníamos. Exacto. Nos obligó la pandemia. Como las conferencias son todas virtuales y nos reunimos todos los organismos, con el hábito que siempre nos reunimos. Nosotros Exactamente. no nos reunimos cada 6 meses, sino cada semana. Sí, sí. Y entonces, ciertamente, esto es producto de lo que es el conocimiento de la tecnología, de la Así es. digital, y solamente los que hemos tenido la inteligencia de entender el momento. A pesar de la edad en la que yo estoy presente, a pesar de eso, estamos listos para decirle Usted al siempre ha país. sido una mujer de la modernidad. Bueno. De la sí. modernidad de las épocas. Bueno, me pinto bien. Entonces, en sentido general, eso es poder ciudadano. Eso es lo que vamos a hablar a ustedes en este programa. Este programa que se consigue en el canal, en YouTube, a través de Facebook, a través de Twitter, a través de Instagram y de las cadenas establecidas por Luis Abinader, su canal, su página, la página del partido retuiteando. Y ahí estarán ustedes viendo Poder Ciudadano. Un trabajo de Unidos por el Cambio para fortalecer y conducir a un cambio del concepto de gobernar y de conducir el Estado que va a encabezar Luis Abinader. Nos vemos y seguimos en esto. Son días, pero no son buenos. No es bueno que te quieran acostumbrar a la miseria y la pobreza. Es un día más en el que no sabes qué vas a comer ni qué le darás a tus hijos. No son buenos momentos en los que reina la impunidad y la mentira. Días en los que no hay justicia, solo injusticia. No son buenos los que creen que todo se compra, que el dinero lo es todo. El cambio es cambiar. Corrupción por honestidad. Impunidad por justicia. Inseguridad por seguridad. Pobreza por bienestar. Conéctate al Poder Ciudadano con Milagros Ortiz Bosch.